en ciertas notas, a lady of her talents, ¿no? Una autora, authoress, pero nada más. O sea, todo llevaría a pensar que estamos frente a una mujer que escribía esos poemas, pero no tenemos ninguna certeza con si era efectivamente un seudónimo o si se llamaba María Teresa en efecto. Llamaba la atención, sí, la maestría en el verso inglés, así como el vínculo que estos poemas tenían con los acontecimientos históricos en los tópicos de sus colaboraciones. 4 poemas y 3 de ellos bastante extensos, además. Metrificación fija, rimas puntuales, pero nunca, o sea, una vez que leemos estos poemas en la lógica del periódico, nunca se leen con el detenimiento que después se van a tener que leer para ser traducidos. Efectivamente, años más tarde llegó esa oportunidad. El director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, tuvo la iniciativa de traer a María Teresa en una edición que buscara restituir, en cierta forma, ese bilingüismo ausente de la estrella. Restituir, traer nuevamente una traducción, hacerla circular en la contemporaneidad y en definitiva también abrir posibilidades para investigaciones futuras. Y entonces voy a comenzar la segunda parte de la intervención de hoy. Leer para traducir es ir con lupa, para decirlo de alguna manera. María Teresa se consolidó entonces como alguien, en mi mirada, con amplio dominio del canon de poesía inglesa de su momento, que estaba en plena transición de una sensibilidad neoclásica a una de corte más romántico. Y no solo en lo que a lectura se refiere, porque si no efectivamente había indicios de que estaba leyendo otros poetas de su época, sino sobre todo en la ejecución de esos versos con un preciosismo inusitado para ser publicados, sobre todo pensando en la prensa periódica de ese momento. Pero también leer para traducir es hacer un diagnóstico. Se lee con un detenimiento desconfiado, en cierta forma, que permite avisorar los puntos problemáticos del texto, o por lo menos los puntos problemáticos para la traducción de ese texto. En este caso, los mayores desafíos eran la versificación fija de los poemas en inglés y los esquemas de rimas, que como dije, eran inexorables, o sea, las rimas eran fijas y tenían esquemas que además bebían de la tradición de lengua inglesa. Tampoco quedaban atrás los arcaísmos del inglés y ciertas dificultades en la comprensión de pasajes cuya legibilidad en el original en algunos casos estaba comprometida. Y estoy hablando sobre todo de algunos signos de puntuación, algunas cuestiones que en cierta forma hubo que considerar para poder también traducir y primero entender y luego retextualizar estos poemas. Y esto es teniendo en cuenta de que en el signo poético no hay como separar entre el significante y significado, en la traducción de estos poemas opté por una recreación de los metros fijos de la tradición inglesa en algunos metros análogos de la traducción de lengua castellana, todos ellos de la tradición en lengua castellana, todos ellos de arte mayor. Al mismo tiempo, y no quiero hablar de pérdidas necesariamente, pero no pude dar cuenta de la riqueza de las rimas que fueron sacrificadas, y esto es un verbo poco gracioso, y habla como de esa deuda que la traducción en definitiva no tiene, en tanto es una nueva forma de escribir ese texto en la lengua de llegada, en pos fueron sacrificados o se destacaron o se privilegiaron aspectos descriptivos de los poemas que estaban ligados de manera íntima a los sucesos históricos que ocurrían al mismo tiempo en que estos textos eran escritos y que por el proyecto de traducción que se estaba esbozando, hubiera sido bastante complicado economizar o desviar notoriamente. Pongo un ejemplo para que se visualice mejor. En ausencia, el primer poema publicado en La Estrella del Sur del 30 de mayo de 1807 se indica que fue escrito en el mar, o sea, posiblemente en la travesía hacia Montevideo. En lo formal, leemos 5 octavas pentamétricas que tienen rimas AB, AB, CD, CD. O sea, es imposible de escapar de estas apreciaciones. Para la traducción al castellano y a sabiendas de que, como recuerda Ingberg, que es un traductor de Shakespeare, la opción por el endecasílabo, o sea, el metro que vendría a ser análogo, el metro de las 11 sílabas de la tradición castellana, hubiera supuesto recortar demasiado. Ingberg habla de cuerpos grandes en camas pequeñas. En este caso preferí traducirlos en versos alejandrinos, 14 sílabas métricas con 12 mistiquios acentuados en la
tercera. O sea que acá hay una modificación sustancial que también privilegia ciertas cuestiones que tienen que ver con la información contextual y los detalles históricos que también transpiran estos poemas de alguna manera. El esquema de rimas no se reprodujo, pero sí se buscaron algunas alternativas de rimas internas que compensaran la decisión tomada. Si bien el ritmo del poema es tal vez más solemne o más, así, más demorado, fue tal vez la manera más sensata de mantener los elementos centrales de esta mediación, que es bastante descriptiva sobre un viaje transatlántico y sus núcleos semánticos. Sin embargo, por la concisión del inglés, cuando lo comparamos con el castellano, que es algo que todo el mundo puede haber observado cuando se leen ediciones bilingües, hubo decisiones que buscaron también no alargar demasiado el resultado que ustedes pueden leer hoy. Todo esto se trata de formas de geometrías imposibles, de maneras que siempre van a ganar en algunos aspectos y tal vez no ganar en otros, para no decir perder. Las imprecisiones que pueden surgir de la lectura en espejo, que es imposible no tener la tentación de hacer esa lectura comparada, también se deben en su mayoría a necesidades de la metrificación fija que ofició en cierta forma de norte al proyecto. A modo de cierre, debo reconocer que el resultado es una traducción poco experimental, si se quiere, en lo métrico, lexical, el registro o el tono, pero sí es una búsqueda de que la complementación entre formas fijas y el poder semántico de aquello a lo que María Teresa alude funcione en esta versión actualizada del conjunto. Es decir, una prueba de que a pesar de la anacronía, estos 4 poemas muestran una autoría en profunda conmoción frente a lo que estaba ocurriendo con las invasiones inglesas, pero también una sensibilidad muy particular en un poema como por ejemplo el titulado Soneto a la Rosa, que se puede leer en cierta forma como en clave protofeminista. El proyecto por detrás de esta traducción es ofrecer pues una primera versión en castellano de los poemas, tanto para animar a nuevas retraducciones, como también para propiciar la investigación en torno a la autoría de María Teresa, que aún continúa siendo bastante misteriosa. Muchas gracias. Antes de despedir a Rosario, a mí me gustaría hacer mínimamente para ustedes ponerle un poco de sonido a María Teresa en palabras de Rosario Lázaro. Así que si me permiten un minuto voy a leerles el Soneto a la Rosa, que es el último poema de María Teresa publicado en La Estrella del Sur, un 12 de junio de 1807. Así que hacemos un poco ese viaje en el tiempo a través de la ventana de la página. Y María Teresa y Rosario Lázaro dicen esto. Soneto a la Rosa. Dulce flor cual rocío matutino, que brillan tus mejillas damasenas, tanto dicen tus rasgos sonrojados del orgullo y placer de lo pasado. Así la bella doncella cuando joven, como esta rosa simples dones revela, su forma talismán de amor certero, su corazón virgen como oro nuevo. Hasta que un rudo saqueador del tallo madre arranca la hermosa flor, el brote arde, la rosa belleza lánguida y mustia se opaca, el brillo de la gema viva. ¡Ah, hombre, detentor de mil poderes! ¿Romper así tal celestial regalo? Ese es el soneto a la rosa de María Teresa en palabras de Rosario Lázaro. Despedimos a Rosario, le agradecemos muchísimo su participación, así que estamos en contacto y muchas gracias de nuevo, Rosario. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, muy bien. Pasamos ahora al segundo volumen en esta presentación bastante heterogénea que está unida por la poesía, pero que realmente son 2 libros muy diferentes. Antes de presentar a Vanessa Arta Sánchez, que va a referirse a este libro hermosísimo, La Calandria, el Zorzal y otros poemas, coeditado por Biblioteca Nacional y Ediciones de la Banda Oriental, del gran Fernán Silva Valdés, me gustaría hacer un saludo especial porque hoy nos acompañan aquí familiares directos de Silva Valdés, nietos y sobrinos nietos del poeta que vinieron hasta aquí a este homenaje, así que me parece que hay una conexión y hay una cercanía también física, directa, familiar con el ADN del autor, así que muchísimas gracias por hoy estar aquí presentes. Vanessa Arta Sánchez es
profesora de literatura y es investigadora de Biblioteca Nacional, integra el prestigioso grupo de investigadores de la Biblioteca Nacional, que es un motor constante de, bueno, valga la redundancia, de investigaciones, de registros, de sondeos, indexaciones, buceos en los materiales que se encuentran en las conexiones del archivo literario de Biblioteca Nacional. Vanessa, junto por ejemplo con Alejandro Dopico, que también es integrante, han encarado diversos proyectos, sobre todo sobre Emilio Oribe, por ejemplo, pero en este caso concreto tuvo un hallazgo exquisito entre la papelería de Fernán Silva Valdés. Así que le damos la bienvenida a Vanessa, agradecemos su investigación que terminó dando como resultado este libro tan bonito que además está ilustrado por Fidel Esclavo y con todo el gusto y el detalle del diseño de Banda Oriental. Así que bienvenida, Vanessa. Bueno, muchas gracias, Valentín, por la presentación. Primero que nada quería agradecerles a todos los que vinieron hoy, pese al día un poco inhóspito. Agradecerte por haber dado el aval también un poco para llevar adelante este proyecto de libro. Agradecer a Banda Oriental que sin duda lo hizo posible, ¿no? Que es un socio fundamental, y sobre todo también a la familia que cuando los contactamos enseguida compartieron el entusiasmo de volver a poner en circulación estos versos de Silva Valdés. Así que bueno, hoy, como dice Valentín, presentamos este libro, La Calandria, el Zorzal y otros poemas, que es una nueva antología. Y está hecho con mucho cariño, con mucho cuidado en todo, en las ilustraciones, en el espacio para el texto, ¿sí? Y yo quería más que nada contarles hoy un poquito cómo fue el proceso. Somos un público variado hoy acá en Biblioteca, por suerte, entonces algunos quizás sepan, otros no, pero la biblioteca, además de tener libros, tiene un archivo literario donde guarda los borradores, los manuscritos, las cartas, por ejemplo, los recortes de diarios de los autores, de muchos autores importantes de la literatura uruguaya. Entre todas esas colecciones de archivo está la de Silva Valdés. Y también tienen los archivos una cosa maravillosa, que es que nos permiten descubrir, a veces redescubrir, muchas cosas, mucha información de qué amistades tenían estos escritores, qué cosas les gustaban, qué habían hecho. Entonces, quizás para muchos de los que están acá presentes, Silva Valdés es un escritor de los años 20, de los años 30, a veces encasillado en la corriente del nativismo, que fue revolucionaria en su momento, ¿no? Fue una vanguardia de la literatura uruguaya, pero nos olvidamos o no tenemos tan presente que también hizo muchas cosas más. Escribió letras de canciones, de tangos, de milongas, algunas interpretadas por Gardel, por ejemplo. Escribió obras de teatro. No siempre fue nativista, antes tuvo un pasaje por el modernismo. Tuvo un programa de radio, por ejemplo, ¿no? Se conservan algunos de los sobres de los oyentes que le enviaban a la radio. Escribió 2 argumentos para ballets. Escribió también un argumento para un film del que no se ha hallado el guión, pero bueno, el argumento está. Es decir, que era una persona muy atenta a todo lo que lo rodeaba, digamos, y a las tecnologías que eran de punta en ese momento, ¿no? Ya sea la radio, ya sea esta atención al cine, que es algo sorprendente. Y entre todas esas cosas que uno encuentra en el archivo, redescubrí los versos para niños, ¿sí? Que no es para nada menor, digamos. Hay varios libros que dedicó a los niños, muchos de esos ustedes los van a poder ver exhibidos en la vitrina. En el año 1930 se publica Poesías y Leyendas para los niños, que eran libros que ya contaban también con otra pata importante, que hoy la damos por sentada en los libros para niños, que es la ilustración, ¿sí? Venían ilustrados, las tapas a colores, el tipo de ilustración también nos permite como reconstruir, esto de mirar un poco el archivo e ir buscando, reconstruir un poco también la trayectoria que tuvo la ilustración en Uruguay. Esas primeras ilustraciones se parecen un poco más como a grabados y el color queda para la tapa, reservado para la tapa. Escribió también otro libro que se llama Ronda Catonga, que cuenta con las ilustraciones de Guma Zorrilla de San Martín.
¿no? Miren qué nombres también, ¿no? Tenían una tirada impresionante, contaban con el aval, la aprobación del Consejo de Educación Primaria y Normal, para que formaran parte de las bibliotecas escolares. Y realmente muchas generaciones aprendieron a disfrutar de la poesía, leyendo a Silo Valdés, leyendo también a Juana Ibarburu, que Silo Valdés en una entrevista le preguntan, ¿no? ¿Cómo es esto de que usted escribe para los niños? ¿De dónde le vino esta beta o estas ganas? Y él dice, bueno, se lo tengo que agradecer a Juana Ibarburu y a Luisa Luisi que descubrieron este don que tengo, ¿no? Porque realmente todos esos versos tenían una conexión directa con su público objetivo, que eran los niños. Hacía visitas a las escuelas, como muchos escritores hoy también lo hacen. Era también conocido por los niños por una revista, que era El Grillo, ¿sí? Similar, podríamos pensar, pensando en los niños que están aquí presentes hoy, a lo que puede ser La Mochila, por ejemplo, ¿no? Revistas que realmente circulaban y que se leían. Entonces es muy interesante ver eso y también disfrutarlo para los adultos, para aquellos que sí leyeron a Silo Valdés en la escuela. Es una oportunidad de volver un poquito atrás y de conectar con la infancia. Les puedo asegurar, no fue mi caso y los disfruté muchísimo, y un poco también ese entusiasmo fue lo que llevó a que presentara la idea, y también agradecerles a los compañeros del departamento que dijeron que sí, que era una buena idea, llevar estos versos para que nuevamente estén en contacto con las nuevas generaciones, para que los puedan disfrutar. ¿De qué tratan estos poemas? Estos poemas abordan sobre todo la fauna autóctona. Aparecen muchísimas aves, aparece la calandria, el zorzal, ¿sí? Aparece el sabiá, por ejemplo, el urutaú, ¿sí? Muchos de esa fauna que de pronto no tenemos tan presente, aparece descripta de una manera muy simpática, muy fresca. Les puedo asegurar que son poemas que cualquiera los disfruta y que no están atados a una temporalidad. No es que vamos a decir, ay, estamos leyendo poemas que tienen 80 años. No, para nada. Son poemas que realmente nos ayudan a conectar, que nos hacen descubrir un poco la gracia del lenguaje, son muy musicales, ¿sí? Y que despiertan enseguida cierta complicidad en el lector, me parece, a la hora de poder disfrutarlos. Particularmente los poemas que aquí recuperamos, que son 15 poemas, 14 de ellos eran, digamos, virtualmente inéditos. No porque nunca se hayan publicado, sino porque se publicaron, sí, en un libro que salió en 1944, que se llamó Corralito, pero que luego en otras antologías no se volvieron a editar. Hay otro poema incluido, el número 15, que es El Nido, que ese sí, digamos, apareció más veces en otros libros. Ese libro, Corralito, que también contó con el aval, como decía, del Consejo de Educación Primaria y Normal, probablemente se llamara, ¿sí?, Nombres en Guaraní. Tenemos, y lo pueden ver también en la vitrina en la que están exhibidos muchos de los manuscritos, de los mecanografiados, ¿verdad?, donde, bueno, podemos reconstruir un poco el proceso. Primero están los poemas manuscritos, los mecanografiados, el conjunto de folios que va derecho a la imprenta, y allí no aparece el nombre, sí aparece que la ilustradora va a ser Aurora Togores, sí aparece un epígrafe precioso, que después vamos a leer, sí tiene la nota que dice para imprenta, y son estos poemas, y el primer poema es Nombres en Guaraní, un poema extenso, precioso, que recupera justamente todas esas palabras que estaban en el vocabulario y que tienen un origen guaraní. Esos poemas, como decía, luego no se recogieron en nuevas antologías. Entonces, era una buena excusa, digamos, ese hecho para volver a hacer una publicación que está aquí, que la tenemos hoy, que por lo tanto vuelven a circular entre nosotros. También, y estas son cosas un poco del azar, ese libro Corralito se había publicado en 1944, es decir, que estamos a los 80 años de ese libro, y también, bueno, es el festejo.
que decía, contó con las ilustraciones de Aurora Tagores, y detalle en el colofón del libro, ¿verdad?, esos datos que se colocan al final, donde se dice en qué día se publicó, se dice también cuántos ejemplares fueron. Un número que hoy nos podría sorprender mucho, porque tenía una tirada de 2.600 ejemplares, ¿sí?